Bien, buenas noches, amigos y amigas de la comunidad de Tierra Baldía. Estamos acá nuevamente un miércoles más para poder conversar acerca de la obra de Fernando Fuenzalida, el libro Tierra Baldía, la crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad posmoderna. Ya venimos desarrollando hace varias semanas la discusión de cada uno de los 7 capítulos de este libro en este evento que hemos denominado La otra cara del fin de la historia en el siglo XXI. Y en esta ocasión, cuando ya estamos entrando al capítulo 6, tengo el grato honor de compartir unos minutos de conversación con Mario Poglia. Mario es un arqueólogo italiano que realizó muchos trabajos en el Perú y que hizo amistad hace muchos años también con Fernando y trabajaron en proyectos juntos. Y él nos va a permitir conversar acerca de lo que se entiende por aquel término que utiliza Fernando en su libro que se llama El Anticristo, ¿no? Entonces, Mario, bienvenido, bienvenido a este espacio de conversación, bienvenido a la Asociación Cultural Tierra Baldía, y es un honor realmente poder conversar contigo. También para mí, por la deuda de amistad que tengo con Fernando, que ha sido uno de mis grandes amigos en el Perú. De Adelante. acuerdo, adelante. Mario, justamente en los capítulos anteriores hemos venido conversando sobre cómo Fernando consideraba que a través del libro de Tierra Baldía eh, hay un cambio, digamos, en la manera en que se organiza, digamos, el mundo occidental, la civilización occidental, y pasa de un consenso sagrado a un consenso secular. Y en ese consenso secular termina como que generando su propia, no sé si decirle autodestrucción, pero en todo caso su propia debilidad, ¿no? Y termina debilitándose, generando que surja una gran explosión, ¿no? De movimientos, organizaciones distintas vinculadas a lo que él llama consensos pasados, ¿no? Eso me parece interesante. Es como que los consensos antiguos se mantienen en el presente, pero como que se reorganizan. En este contexto, ¿cómo entender aquello que llama Fernando el anticristo? Bueno, y no solamente él, sino que tiene que ver con, digamos, la tradición del apocalipsis, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar respecto de eso, Mario? El término anticristo es un término exacto que se usa también en las historias de las religiones, pero es un término que hay que profundizarlo, desectorializarlo. Lo que es anticristo, entre comillas, es lo que se opone a las grandes religiones oficiales. Anticristo es anti-Mahoma, anti-Buda, anti-Krishna y así seguimos adelante. El problema fundamental es que los viejos parámetros por los cuales el hombre encontraba dentro de sí, satisfacía el deseo de metafísico, el deseo de espiritualidad, de realizar una parte de él que no está realizada, que no se realiza con el cuerpo y con la mente, todos estos antiguos dictámenes, esas vías, están no obsoletas, sino están en un proceso profundo de transformación. Al comienzo del capítulo, una frase importante con la cual habíamos también discutido con Fernando, la pérdida del centro, en que entran numerosos centros, pero esos centros son verdaderamente centros. El problema es eso. Cuando nosotros hablamos de anticristo, hablamos también de lo que se opone a una visión espiritual del mundo, una visión espiritual del mundo, ¿no es cierto? Eh, el término anticristo es bueno, se puede usar tranquilamente. Yo prefiero el término islámico al-Dajjal, el gran mentidor, el mentiroso final, el trickster que arriba al final de la historia mintiendo a los demás. El problema fundamental que acosa el hombre moderno
es la sed de lo religioso, la cual no se puede satisfacer sino en una forma ortodoxa. La forma ortodoxa es la forma en que el hombre ha buscado su parte espiritual y el contacto con esa parte espiritual, el contacto con los superhumanos, lo trascendiente, Dios, la metafísica en general. El término religio en latín es unir juntamente dos cosas, volver a reunir dos cosas que se han separado. ¿Qué cosa es que se ha separado? El hombre y Dios, lo visible y lo invisible. La percepción de la realidad a través de los sentidos y la intuición, que ya no es percepción, sino intuición de la realidad más allá de los sentidos. Juntar estas dos cosas, estas dos realidades, completa el ser humano. Siempre me gustó y me satisface la formulación que San Agustín dio del ser humano. Un ser que se desarrolla y incluye tres profundas dimensiones. La dimensión ílica, la corpórea, la dimensión psíquica, las pasiones, la mente, el pensamiento, la razón, etc. Y la percepción neumática, que sería la satisfacción de la parte más profunda de la naturaleza humana, que es el espíritu. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con las religiones tradicionales, pero lo cierto es que el hombre no puede volverse absolutamente, pegarse absolutamente a la sola realidad. Cuando no se cierran las vías tradicionales y las disciplinas codificadas a través de milenios, a través de las cuales el hombre podía llegar a esta reunión, esta destrucción de la separación y reunión, cuando eso se pierde, el hombre sufre. El hombre sufre y busca siempre, más allá de la dimensión temporal, busca una dimensión espiritual. El problema es que, cuáles son las vías que le permiten esta reunión con lo más profundo y lo más alto. Mario, en ese sentido, para poder ir siguiendo tu reflexión, lo que diríamos que lo que las religiones tradicionales hacen es este religare, ¿no es cierto? Este volver a ligar, volver a unir, implica volver a unir al ser humano en sí mismo, ¿no? O sea, en esas dimensiones que son la dimensión corporal o corpórea, la dimensión más bien psíquica, mental, y la dimensión más bien neumática o espiritual, si tú quieres. O sea, es una reunión dentro de la propia persona, con su propia condición. A eso te refieres, ¿no es cierto? Me Eh, refiero a eso exactamente. Me refiero a eso exactamente. Sí. exactamente, ¿no? Ahora, quisiera digamos, reparar en lo siguiente. Eh, el término Cristo, eh, ¿a qué nos hace referencia, no? Porque en teoría, aunque eso también se puede cuestionar, ¿no es cierto? Pero el personaje histórico se llamaba Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, si quieres. Pero el término Cristo, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a, pregunto, hace referencia a esta capacidad de un ser de poder unir esas piezas en una nueva, digamos, alianza entre nosotros, los humanos, materiales, terrestres y el mundo de lo divino, porque en la medida que entendamos qué significa Cristo, que tiene que ver tal vez con una reelaboración o reconstrucción de una alianza con Dios, entonces podemos entender qué cosa viene a ser el anticristo. No sé si podrías, antes de seguir avanzando, como tú decías, bueno, ¿cómo lo hacemos? Es entender mejor por qué la palabra Cristo está presente en la historia de Jesús y el cristianismo, finalmente, ¿no? Porque Cristo en su persona realiza el concepto hebreo de Mesías, el Mesías, El ¿no es cierto? Mesías. De acuerdo. El cual este personaje, el Mesías, debía ser ungido, Ya. espiritualmente ungido por Dios. El griego Ujú. krinein, ungir, Christos es el ungido, es decir, el que tiene el carisma para poder efectuar, realizar esa unión entre lo secular
y lo trascendente, la historia y la metahistoria. Al final, entre el hombre en su propia persona, las tres partes de la persona humana. Exacto. Al comienzo del cristianismo se pelearon mucho porque algunos herejes decían que Cristo era perfectamente Dios, pero su apariencia humana era sencillamente una apariencia, un ídolo, algo que no tenía realidad. No, Cristo es Dios y es hombre la misma persona. Y eso, además de lo teológico, es un símbolo muy transparente. Se trata de reunir dos aspectos, el aspecto humano y el aspecto divino. Cristo lo reúne perfectamente dentro de su persona. Y lo que Y, él enseña a hacer es esa reunión, lograr esa reunión. y eso es profundamente la solución a un misterio muy complejo, porque aparentemente son contradictorios, ¿no es cierto? Y en el mundo científico, lógico, la contradicción no es posible. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda ser Dios y hombre a la vez, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que alguien pueda ser la circunferencia perfecta y el cuadrado a la vez, o sea, cielo y tierra? Entonces, a lo que nos está invitando esta proposición crística es a superar una condición aparentemente, estoy especulando, aparentemente imposible, hacerla real, ¿no? Y eso solamente puede ser en otro plano, no en el plano del mundo cuantitativo, sí, tan cuantitativo, tangible, puramente material, ¿no es cierto? Bueno, en ciertas escuelas místicas, sufismo y también el taoísmo, se usa un ejemplo que me parece que atañe muy bien a nuestra conversación. El pedazo de madera, el tronco. El pedazo de madera es un elemento inerte, frío, a veces húmedo, pesado. Cuando se despierta su alma, llamámoslo así entre comillas, su fuerza interior, a través de una pequeña llama, todo ese conjunto que San Agustín llamaría ile, la materia y la madera, empieza a transformarse. Se transforma totalmente en luz y calor, radiación benéfica. ¿Cuál es la realidad? ¿La madera así como existe antes de estar en el fuego o la madera después de su transformación? Es solamente un ejemplo, pero es uno de los ejemplos más claros que yo conozco para explicar lo de San Agustín a través de símbolos. La materia Claro, sería el cuerpo, ¿entiendes? así es. Y el fuego sería lo demás. ¿Sí? Y es hermoso el ejemplo, porque eso quiere decir que en realidad aquella manifestación posterior, ¿no? Que se ha transformado, estaba contenida inicialmente en el cuerpo primero, ¿no es cierto? Porque no es que yo tengo que añadir algo, sino que yo mismo, en mi esencia de la cotidianidad del ser humano, del hombre de todos los días, internamente también está ya contenido esa dimensión espiritual, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Decían los padres del desierto que nadie puede conocer Dios o querer conocer Dios si no tuviese dentro de sí una semilla, una inquietud, una aspiración, un recuerdo, llámalo como tú quieres, que en el primer libro de la Biblia está bien definido. Porque Dios en la tierra negra, que sería el hombre, Adamaj, la tierra negra, la tierra de la ile, la materia, ¿ya? Pone su ruaj, pone su espíritu. Y el hombre participa de una parte de Dios. El hombre dentro de sí lleva una sustancia divina. Entonces, el ejemplo de la madera y del fuego y el calor escondidos en ella es muy bien, explica bien, porque la metafísica solo a través de los símbolos. No puede hacer otra cosa que usar el símbolo, porque el símbolo es que Exacto. despierta la Es como una ignición, ¿no? O sea, es como que algo que detona y pega el salto con aquello que nos lleva a otra cosa sin haber habido una aparente dirección clara, digamos, o lineal, ¿no? Solo, Mario, para añadir a lo que estás mencionando, que quiero que tiene que ver con lo que estamos diciendo, es que cuando, por ejemplo, en el cristianismo se dice que hay que vivir como Jesús, a veces se toma como que hay que imitar la vida de Jesús.
pero desde el punto de vista que estamos hablando, vivir como Cristo o vivir como Jesús es en realidad ser conscientes de asumir nosotros mismos lo que Cristo pudo hacer. O no sé si esto es una Sí, herejía, ¿no? Pero sería eso, o sea, imitar a Jesús y a Cristo no es, o más bien, hacer vivir como Jesús y Cristo no es imitarlo, sino es más bien ser capaces de nosotros mismos convertir hacer sacar esa divinidad interna que tenemos. no se trata de imitar Jesús, vivir la vida de Jesús, no, se trata de enfrentarse con la vida en la manera en que Jesús, hombre y Dios, se enfrentó con la vida, porque su enseñanza está no solamente en las palabras, está en la práctica diaria. Está su actitud frente a la persecución, su actitud frente a la traición, su actitud frente a la amistad, su actitud frente a la muerte. Por eso es, hombre, es perfectamente hombre también. Está una de las cosas más conmovedoras para mí en la huerta de Getsemani, que en hebraico quiere decir donde se deshace las aceitunas, donde ¿cómo se llama? El trapiche, llamámoslo así, ¿no? Para hacer el aceite. Esta noche él, como cualquier hombre, le dice al Padre, si es posible, quita de mí este cáliz amargo. Así es, Pero este es hombre, pero sigue, pero tu voluntad sea hecha y no la mía. Ahí se demuestra el hombre así y es. el hombre profundo, ¿me entiendes? El Sí, hombre con sus miedos, con sus digamos así, debilidades, y el hombre que se enfrenta. Porque se trata de dolor. es, Es es, más, es, es- ese es un pasaje hermosísimo, a mí también me encanta. Es muy conmovedor, ¿no? Cuando en efecto en el Nuevo Testamento se menciona que Jesús, ¿no? O sea, dice, aparta de mí ese cáliz, o sea, la imagen además es muy hermosa. Y como tú bien dices, creo, Mario, lo que está también en juego ahí es como, ya, es decir, la duda típica del hombre, ¿no? Del humano, digamos, ¿no? Pero a la vez también la aceptación de lo divino, ¿no? Si tú, Padre, me has puesto en este camino, entonces estoy dispuesto a hacerlo, por más que internamente tenga en ese otro lado la gran duda, ¿no? Y ese es el sentido de todas las grandes religiones, ¿no? O sea, Islam entiendo que significa sumisión, y esa sumisión no es la sumisión esclavitud a Alá, sino es más bien el poder aceptar la palabra de Dios para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es quien sabe lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, en el huerto de Getsemaní está Jesús aceptando también la voluntad de Dios, ¿no? Y en ese sentido es creo que en efecto un reflejo de todos los humanos, digamos, ¿no? sí, acá el problema fundamental es eso. Tú dijiste que Dios, acepto la vida que Dios ha trazado para mí, ha dibujado, ha diseñado para mí, etc. Pero con la conciencia que solo no puedo salir ganando de esta apuesta. Acepto, pero acepto también la paternidad de Dios que me tiene que ayudar en esa prueba, porque de no ayudarme en esa prueba, yo solo no puedo, no puedo absolutamente llevarla adelante con una victoria final, es decir, sin destruirme. Aceptar la vida quiere decir saber que la misericordia divina te sigue en cada paso de tu vida. Esa es la Ujú. enseñanza más importante de Jesús. Pero Mario, entonces, ahí cómo entramos ahí a lo que tú señalabas hace un rato? Es decir, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo digamos, en el siglo XXI, ¿no? Pasada, digamos, en medio de esta pandemia, pasados 20 años desde el siglo XX, eh, ¿cómo hacemos para poder recuperar esa unidad del ser humano en todas sus dimensiones? Porque lo que estamos diciendo es algo que parece casi imposible desde una perspectiva secular tradicional, digamos, ¿no? Bueno, una de las fallas de los sistemas neoespiritualistas exactamente es esa. La religión, toda religión oficial, las grandes religiones, llamámoslo así, siempre son caminos de humildad, caminos en que el hombre se siente, participe de lo infinito, pero también sabe de su pequeñez.
sabe decir la chispa de un gran fuego, el retorno a ese fuego no impide, tiene como presupuesto la conciencia de ser pequeño. En muchas de las vías neoespiritualistas se exalta mucho lo que son los poderes, lo que en India se llama la siddhi, los poderes que pueden ser despertados a través de la meditación, a través de ciertos ejercicios que van de la yoga, la respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese camino es un camino equivocado. Ese camino es un camino equivocado. Las escuelas yoga que en pocas sesiones te enseñan, estando seduto al levantarse en el aire, la levitación, son engaños peligrosos. Y acá no te contesto con Cristo, te contesto con Buda. Claro, Una vez Buda dijo a sus discípulos, Bhikkhu, discípulos queridos, ¿cómo hay que juzgar los fenómenos como pasar a través de las paredes, leer en el pensamiento, caminar encima del agua, ser el fuego? ¿Cómo hay que juzgar estas siddhis, estos poderes, sino como tumores e excrescencias de resistencia? Para el Buda, esos poderes, para el Buda, para el cristianismo, para el Islam, estos poderes que nosotros llamamos paranormales, que en realidad no son paranormales, están dentro de nosotros. Mas esos poderes despertados, no controlados, hacen que el hombre se extravíe, hacen que el hombre se extravíe. Y como es muy fácil buscarlo a través de la deregulation y no a través de la regula, que en latín quiere decir la norma. La regula era la estaquita de madera perfectamente plana que servía para ver si los pisos eran planos, si las mesas eran planas. La regula ya. es que la que te lleva adelante, la que te traza el camino. Bueno, sin reglas, con la deregulation, se buscan los poderes, pero los poderes no te llevan a la reunión contigo mismo. Todas las grandes religiones son vías unitivas, vías unitivas. El budismo sabe que el samsara, la, 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 la realidad fenoménica en la cual vivimos, el nacimiento y la muerte, los fenómenos, etcétera, todos son apariencias. Son apariencias con las cuales hay que enfrentarse. Y la iluminación no está fuera del samsara. Bodhi, iluminación y samsara son las mismas cosas. Es la capacidad de transformar, para usar una imagen alquímica, el plomo En en oro. oro, Ujú, en la madera en fuego. ujú. Ese es el tema. Ahora, la metodología no puede ser inventada. No se inventa agarrando pedazos de una técnica y conjugando la otra, un poco del sufismo, un poquito de los ritos tribales, otro poquito de la India. Todo eso son engaños. Todos Ya. esos son engaños. Y muchas veces, Fernando bien lo dice en su libro, y tanto hemos conversado sobre eso, empezó desde hace unas décadas una evangelización, es decir, una ola de misioneros de tradiciones distintas de la nuestra en nuestra sociedad. Pero de estos señores, muy poco se ciñen al originario y expresa la verdadera doctrina de la cual son maestros, iniciadores, etc. Muchas veces adaptan, distorsionan lo original para el uso y consumo del hombre moderno. Y esta es Ujú. seguramente es una falta muy grave. Y muchos han caído en eso. Muy pocas son las vías orientales que acá siguen su verdadera fisionomía, interior y exterior. Existen algunas, pero normalmente el hombre moderno es un hombre que ha perdido el sentido de la trascendencia. Entonces, trascendencia e inmanencia a veces son lo mismo. Perdido el concepto ético de bien y mal, perdido el concepto ético de bien y mal, subir o bajar, da lo mismo. Ujú. Entonces, ir en una iglesia y pedir al ángel o al arcángel o al santo que vaya bien el examen de matemática a la universidad, ¿no? Porque esto lo hacemos, con la misma facilidad se le puede decir al señor de abajo. Ujú. Las vías, Claro. eso bien lo enseña Fernando, eh, prácticamente, ¿qué cosa dan? Medios fáciles salientes a la insatisfacción que roe desde adentro el hombre moderno, ante todo a los jóvenes. Son vías en que se busca el poder, el poder. La religión, la unión no es poder.
La unión no es buscar el poder. Si buscas el poder, te quedas en el poder. Cuando el Buda decía los poderes paranormales, lo que nosotros llamamos los paranormales, son excrescencias, son tumores, decía que te llevan lejos del verdadero camino. Lejos del verdadero camino. Y la unión al final no es solamente el del hombre con Dios. Primeramente es del hombre consigo mismo. Porque Dios no está fuera del hombre, Dios está dentro. Está dentro Esa del es la hombre. clave, ¿no? Claro. Entonces, el problema es exactamente eso. ¿Cuántas y cuáles de las vías modernas realmente permiten esta reunión salvífica del hombre con sus aspiraciones más profundas? No uso el término religión, más profundas, supermánicas, como dirían los viejos antropólogos. Algo que no atañe solamente a la madera, a la satisfacción de los deseos naturales. La vieja filosofía, de la cual nosotros nos hemos apartado, mejor dicho, el neoliberismo se ha apartado. Las viejas filosofías, Sócrates, Platón, Lao Tse, Buda, todos estos enseñaban que la satisfacción de los placeres puramente materiales es ilusoria, porque entra una insatisfacción, porque nunca estás contento con lo que tienes, siempre quieres más. Y esa es una forma de cáncer interior, es una forma de cáncer, que tiene sus metástasis. Llega en cualquier actividad, en cualquier pensamiento. Nosotros deberíamos hacer tesoro de esas viejas enseñanzas que enseñaban, cuidado, porque satisfacer solamente lo que está del ombligo para abajo, y yo digo también del ombligo para arriba, porque también está el orgullo, también está el estúpido orgullo del ser humano, bueno, que se lo lleva a la infelicidad y no a la felicidad. Y acaba ahora, en esos días, de publicar un libro que es una revisitación de los antiguos mitos germánicos, de los antiguos germanos, el dragón. ¿Qué es el dragón? El dragón es prácticamente la sed espasmódica, la sed mortal del oro, del poder, la satisfacción del yo. El que vence al dragón vence la parte draconiana de sí mismo. En griego, dragón es el que fascina con la mirada. Verbo der que está ahí es hipnotizar con la mirada. Dragón es el gran hipnotizador. ¿Quién es ese? ¿Dónde está? ¿Fuera de nosotros? No, está dentro de nosotros. En los mitos escandinavos, el dragón con el cual lucha Sigfrido, se llamaba Fafnir, no era un dragón, era un hombre que por la codicia de oro pierde la estación erecta y se vuelve reptil. Es muy interesante y es de extrema actualidad. Es un mito que está haciendo la foto de nuestra sociedad moderna. Nosotros somos víctimas del dragón. Somos víctimas del dragón. Y el dragón Y tal vez no solamente víctimas, ¿no? Sino creo que de alguna forma creemos ingenuamente que podemos domar al dragón y creemos que además lo podemos montar, ¿no? Es como que, bueno, genial, nos han dado un dragón, así que montémoslo, ¿no? O sea, dominémoslo, controlémoslo, cuando en realidad, o sea, es una fantasía, creo yo, producto de este orgullo o esa soberbia humana que es una herencia, creo yo, de esta modernidad no conseguida, digamos, ¿no? Y en donde termina, entiendo, ocurriendo lo que tú estás mencionando, en donde nos quedamos en la superficie, ¿no? Y comenzamos a recolectar distintas técnicas, ¿no? Eso lo menciona Fernando en su libro, distintas técnicas, haciéndolas mezcolanza y creyendo que en apariencia todo se resuelve, cuando el verdadero vacío y la verdadera ruptura es una ruptura interna que te demanda una transformación completa y no cosmética, ¿no es cierto? lógicamente no es comiendo solamente azuki o frijoles de soya, no con carne que tú realizas tu verdadera naturaleza. De ser así sería muy fácil. Yo me acuerdo una vez en un salón de esos burgueses, una señora que me habían presentado, antes de darme la mano, me digo, ¿usted come carne? Y yo me quedo con la mano así. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque si usted come carne, me contamina, me ensucia. ¿Sabe qué le respondí yo? Pero fuera ¿Ya? de lo teológico, ¿eh?
¿Y usted, señor, alguna vez ha aportado? Lo quiero saber antes que usted me dé la mano. No estoy haciendo abortista antiabortista. Me pongo en la cabeza de esta señora por la cual no comer carne es símbolo de pureza. Pero hacer todas las otras cosas que se pueden hacer no es símbolo de pureza. Contar que yo no como carne, ¿te das cuenta? Ese es el problema. Claro. Son recetas, pues, ¿no? Es decir, ¿sabes cómo que? La última expresión del mito del dragón, que podría explicar todo pensamiento religioso, ortodoxo, quiero decir, justo, sano, que no encuentra fantasmas mentales, que no hace enfermar la gente. La última formulación del mito del dragón es la historia, el mito de San Jorge. Jorge, en griego Georgios, quiere decir que él trabaja la tierra, un nombre símbolo. ¿Quién es que trabaja la tierra? Todos nosotros trabajamos la tierra. ¿Dónde se esconde el dragón? En las profundidades de la tierra. Y bueno, San Jorge mata a ese dragón para liberar una joven princesa, hija de un rey, la cual estaba atada a una roca, con una cadena bien fuerte, y de no matar el dragón se hubiera tragado la doncella. ¿Me entiendes? Ahora, esta doncella, hija del rey, es nuestra alma, es nuestra alma. La piedra a la cual se encuentra amarrada es la naturaleza física, no por culpa de la naturaleza física, sino por nosotros no haber hecho que haber, sí, haber sido esclavos de eso, ¿cierto? Entonces, matar al dragón en el mío de San Jorge quiere decir liberar el alma prisionera de la materia. La materia no es una cosa absolutamente, es hija de Dios, como nuestra alma, pero se vuelve una maldición cuando nosotros no somos capaces de liberarnos del peso de la materia. Si en De una acuerdo. orquesta puedo escuchar una pequeña flauta y me pongo cerca de un tambor enorme, escucharé solamente el tambor. Claro. La melodía marina no puede escucharla. Así es la naturaleza del hombre. Hay que hacer una Mario, orquesta donde el tambor tenga su sitio, el violín otro y la flauta entiendo. otro. Y para que así, digamos, cada uno con su propio instrumento generar la armonía que, digamos, produce la música, ¿no es cierto? Pero, Mario, siguiendo con la metáfora del dragón, aquí hay una pregunta que quisiera ver que me respondas, porque no sé realmente qué me vas a responder. Entiendo que el dragón representa aquellos aspectos de nosotros que más bien nos hacen daño, nos separan, nos alejan de esa unidad o que ponen en riesgo nuestra alma, representada en la doncella, digamos, atrapada en esta piedra o un madero. ¿Es posible hacernos amigos del dragón? Es decir, ¿es posible no necesariamente eliminarlo como Sigfrido, matarlo, sino hacernos amigos del dragón? ¿Cómo lo ves tú? Buenísima respuesta, buenísima. Te contesto con un mito griego. ¿Ya? En el oráculo de Delfis, entre paréntesis, Delfis en griego significa útero, en el oráculo de Delfis, Apolo mata un serpiente. Esta serpiente se llamaba Pitón, la mata, pero realmente esta serpiente cae en una forma de hipnosis profunda, se duerme, la adormece, no la puede matar porque cíclicamente tiene que volver a flecharla de nuevo con una flecha de oro. Entonces la serpiente es fundamental, no puede ser matada. Nosotros somos seres con una parte material, no somos puros espíritus. Ah, sí, de acuerdo. El, Ujú, el problema, como dirían los alquimistas, es destilar del plomo el azufre, ujú, de, de, lo terrenal lo espiritual, que está dentro de lo terrenal. ujú, Realmente la tradición, toda la tradición religiosa, no te enseñan a construir el espíritu, te enseñan a reencontrarlo de nuevo. Una ujú. magnífica imagen zen que tú estás en un cuarto, te mueres de frío entre telarañas, en oscuridad completa, y alguien te dice cómo tienes que agarrar el trapo para quitar el lodo y el polvo de la ventana o abrir la ventana. Una vez abierta la ventana te das cuenta que el sol existe. Ah, El sol existe, te das cuenta solamente de romper los diafragmas que nos separan. Entonces la reunión es esto. Muchas de las técnicas modernas llevan a una hipertrofia del ego, a una ujú, hipertrofia del orgullo, que no es una liberación, no es
la liberación. Es una forma de esclavitud, si quieres, muy democrática, muy difícil de curar. Y entonces se convierte esta humildad que tú señalabas al comienzo de esta conversación, se convierte en la humildad de cada persona buscar su interior, ¿no es cierto? Es decir, o sea, es como, se trata en el fondo de un trabajo personal de desmontar aquellas ventanas opacas, digamos, que están ocultando esa luz que está iluminando, ¿no? Y entonces no se trata más bien de sumar cosas, sino más bien de desprenderse de aquello que nos empequeñece para poder liberar aquella dimensión que ya existe o preexiste en nosotros. De esa manera entendería, juntando las cosas que hemos estado diciendo, que entonces nos hacemos Cristo, más allá digamos, de la tradición católica, ¿no? Me refiero a que nos hacemos Cristo en el sentido que nos hacemos nos acercamos, si quieres, a la unidad de nosotros mismos. No se trata se trata solo de simplificar, realmente es una simplificación. Digamos, la parte más alta de la filosofía de Plotino, cuando él dice monos eis monon, solo hacia el único, solo quiere decir liberado de todo lo que te impide el regreso y la vuelta. Ahora, contesto también a tu pregunta, ¿es posible hacerse el dragón amigo? Claro que sí. Si tú te lees a Chuanz, un místico taoísta, leerás, y toda la literatura taoísta, que los maestros del Tao cabalgan dragones, porque se los han comido. Y el dragón que te puede matar con su fuego o hundir en las aguas profundas, ese dragón se vuelve una forma Un compañero. de espiritual. El maestro que cabalga el dragón en China no es solamente un ser negativo, al revés, porque es el símbolo con el cual tú te levantas. Platón usa el símbolo, el caballo hay que tomarlo. Dice Platón que nosotros somos seres humanos, somos un carro que está amarrado a dos caballos. Uno negro que quiere ir abajo y uno blanco que quiere subir. Hasta que nos hemos puesto en orden todo eso y nos hemos enseñado a los caballos a cooperar, a colaborar. El carro no se va ni arriba ni abajo. ¿Y esto en qué entra en el ser humano? Soledad, insatisfacción, tristeza. Ese es Sí, sí, la sí. religión, además de una realidad salvífica del más allá. Tiene que ser una realidad salvífica acá. Tiene que permitirnos de vivir una vida honrada como seres humanos. O sea, uno mismo, ¿no es cierto? Bien, mira, Mario, con este recorrido, ¿no? En esta conversación súper interesante, de verdad, Mario, entonces, ¿cómo volver a la imagen del anticristo? ¿Qué significa el anticristo? Es aquello que nos separa, es aquello de lo que nos aleja de nuestra, digamos, solución salvífica interna, Cristo, es algo afuera. ¿Qué cosa es el anticristo entonces? Cristo es hombre Dios. El anticristo es el que al final separa el hombre de Dios. Ya. Separa la Ujú, naturaleza crística, la trascendencia nuestra, la separa. ujú. La realidad en ámbitos y en dimensiones que no son realmente espirituales. Son siempre dimensiones psíquicas. Hay una gran diferencia entre lo psíquico y lo espiritual. El orgullo es psíquico. Así es. La liberación está más allá. Los mitos griegos son muy importantes porque a través de figuras a gente que no sabía leer y escribir, enseñaba la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cómo somos hechos nosotros? Mira la mitología griega. Hay monstruos que son monstruos del ombligo para abajo. Ahí tiene los centauros, ahí tiene los sátiros, El los sirenos, Minotauro. El las Minotauro. sirenas. Ah, cuidado, el minotauro, el minotauro es hombre del cuello para abajo y Claro. bestia la cabeza, es bestia la cabeza. Pero ¿cuál bestia? El toro. ¿Qué quiere decir en Grecia el toro? La ibris, el orgullo, el sentirse muy importante. Entonces, el verdadero hombre no es animal abajo y no es animal en la cabeza. ¿Dónde está, dónde está, dónde está encarcelado el minotauro? En el laberinto. ¿Y el laberinto qué cosa es sino las circunvoluciones del cerebro? Es el Claro. hombre víctima, Sí, víctima de su propio pensamiento, víctima de su propia razón que no ha sabido claro. despertar. Ese es el laberinto. ¿Y qué hace el laberinto? Come. ¿Y qué cosa se come?
7 humanos. muchachitas y 7 hombres, 7 muchachitos vírgenes, los poderes del alma, los chakras, Mm, se los come. claro. Y es triste porque vive en la semioscuridad, es triste el Minotauro. Es el único monstruo griego bestia en la cabeza, bestia toro. Los otros son bestias abajo, son bestias más normales, quien come Ya, demasiado, quien le gusta demasiado el sexo y todo eso. Pero el Minotauro es un monstruo refinado que padece mucho más de los otros. Vive en penumbra y no hay manera de salir del laberinto. Tiene que ponerte las alas y subir para arriba. Es el ujú, mito de Dédalo. El mito griego nos ha enseñado la verdad y no es una religión dogmática. claro. Ujú. Fíjate, Mario, ¿me escuchas, Mario? sí, te Creo que hemos escucho bien. perdido. Ah, ya. Mario, ya yendo hacia el final de esta conversación, con todo lo que has comentado ahora, siento que realmente hay un gran desafío para el hombre y la mujer contemporáneos, ahora en el siglo XXI, que tiene que ver con la recuperación de la comprensión del lenguaje simbólico. Eh, Estos mitos de los que nos has hablado, digamos, extensamente, ¿no? De diferentes regiones, y que guardan en su condición, en su esencia, ¿no? Profundos mensajes para cada uno de nosotros. Y yo creo que es como que no, digamos, no tenemos un espacio donde, entre comillas, entrenarnos en eso, ¿no? Es decir, o sea, el hombre, la mujer corriente está en contacto con múltiples manifestaciones de los medios de comunicación tradicionales o de las redes sociales, pero como que no tenemos ese contacto con los símbolos fundos que nos hablan en múltiples dimensiones. Y yo creo que en la medida en que podamos acercarnos nuevamente a ese mundo que hemos perdido en los últimos 300 o 400 años, creo, es posible de pronto también recuperar cierta sabiduría que teníamos sobre nosotros mismos, ¿no? Sí, es una cosa que preside de la confesionalidad. Hay una filosofía perendis. Los antiguos filósofos, los presocráticos nos han enseñado Exacto, tantísimo, exacto. Ujú. nos han enseñado tantísimas cosas que las religiones no han desmentido. El filósofo te enseña y la religión te enseña a realizar lo que el filósofo te ha dicho. Entonces, se llama filosofía perendis. La cosa que quería decirles, eh, que concierne el título del libro de Fernando. En Sí, ese adelante. título hay una esperanza, porque yo cuando hablé con él y le pregunté por qué le he puesto título Tierra Baldía, él me hablaba de un símbolo grálico, porque Tierra Baldía es la traducción del provenzal Tergast, la tierra asolada, la tierra Ujú. sin un rey, la tierra sin un orden. ¿Ah? Cuando el rey encuentra, mejor dicho, cuando el caballero encuentra el Graal y le hace tomar de la copa del Graal, le hace tomar un sorbo, Artú se despierta, se levanta y la tierra baldía se vuelve una tierra llena de frutas. Entonces, en este título de Fernando escondió un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza. Fiel a su misión de científico, él no consigue una religión otra u otra, analiza fríamente la realidad. Y siempre yo me he preguntado, ¿cómo se hubiera podido escribir del año 2000 hasta ahora? Todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. Ese es un libro que nos introduce a una comprensión que alguien deberá estudiar, pero se necesita un hombre de la profundidad de pensamiento y de la capacidad de síntesis de Fernando. Porque Fernando Sí. agarra muchas fuentes, pero la gran sabiduría de él es que sintetiza y no confunde, sintetizar sin confundir. Exacto, exacto, exacto. Es ¿cómo se diría? O sea, un tejedor, en realidad, ¿no? Porque es como que va cogiendo, conoce y va uniendo piezas y te permite ver una imagen que no se te había ocurrido antes, pero todo estaba ahí, frente a tus ojos, ¿no? Cuando yo Hay una llegaba, maestría en eso. cuando yo llegaba a Quirón Porta 555 y él me abría la puerta, generalmente con bata de casa, después de una taza de magnífico café, porque tenía un café increíble, él hablaba
y dentro de mí yo simbolizaba, y lo veía a veces como una mariposa que pasaba fuera de la ventana, es decir, existe en algún lugar, existe la primavera y el sol. Otra vez lo veía como un diablillo que te hinca, que te despiertes. Un Otra vez lo trickster, un veía como trickster. un maestro que no te dice nada, pero te ha dicho todo. Es decir, todo eso era Fernando, era un Sí. hombre buscador de la verdad en la historia. Verdad en la historia. No un metodista, pero un hombre con una profunda conciencia de tipo espiritual. Siempre muy respetuoso. Yo lo veía siempre como a veces, para usar una imagen zen, el dito que apunta a la luna, que no es la luna, es el dedo que apunta a la luna, pero te da la dirección exacta de mirar. Y cuando te cansas de mirar al dedo empapado de luz de luna y levantas la mirada, ahí está la luna, y ya no necesitas el dedo. Claro. Ujú. Él ha sido uno de esos, nos ha enseñado a entender el drama del hombre moderno. Ah, exactamente. Yo creo que también estoy de acuerdo contigo. Y ese drama todavía está presente, ¿no? Me parece hermoso lo que dices de que el nombre de Tierra Baldía, ¿no? Que está relacionado con este mito del Grial Sí, y de Arturo y de los caballeros del rey Arturo, de Percival. En verdad, es tiene una esperanza, ¿no? Porque en el fondo tiene la esperanza de que Arturo va a volver, pues, ¿no? Que va a regresar. Y ese regresar tiene que ver, creo yo, con una buena vida para los seres humanos, que yo creo que eso es un poco lo que esperaríamos, ¿no? Que los seres humanos podamos vivir mejor de lo que vivimos ahora, ¿no? Bueno, Mario, creo que nos quedan muchas cosas por conversar. Hemos comprometido una segunda conversación contigo en poco tiempo. Y quiero agradecerte el tiempo que te has dado. Allá estás en Italia, son 6 horas más, entiendo, así que es muy tarde ya. Y nada, estamos muy contentos de poder contar con tus reflexiones. Me dejas varias cosas más dando vueltas en la cabeza para nuestro siguiente encuentro, probablemente planteártelas y comentar juntos, ¿no? te saludaré diciendo que, cuidado, Artú no es solamente un mito bonito milenarista que después vuelve rey. Artú, el nombre céltico Arctoviros, griego Artos, oso, es el hombre rey de la estrella del norte. Y la estrella del Ujú. norte es ella que indica el camino. Lo que Mm. falta es el centro. Tenemos que volver a encontrar la estrella del norte. Eso es el problema. Genial, me parece excelente punto para conversar la siguiente vez, ¿te parece? Porque eso, el poder encontrar el centro, creo que es la clave de lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, Mario, muchas gracias nuevamente y seguimos ya en esta ruta final de la conversación sobre el libro de Fernando. La próxima semana estaremos conversando el capítulo 7 con Enrique Prochaska, escritor peruano que vive en Estocolmo y que también fue muy amigo de Fernando. Así que nada, gracias Mario, nos estaremos viendo pronto. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.